después de que mi hija causara un accidente de atropello y fuga. Se arrodilló frente a mí, sollozando. Mamá, acabo de ser aceptada en la Universidad de Yale. Tengo un futuro tan brillante por delante. Si voy a la cárcel, mi vida terminará. Por favor, te lo suplico, sálvame. Hace 2 años, en prisión, y ni mi esposo ni mi hija me visitaron ni una sola vez. Cuando finalmente fui liberada, descubrí la amarga verdad. Todo había sido un complot entre mi esposo y mi hija. Habían transferido todos mis bienes a sus nombres hace mucho tiempo. La hija que una vez lloró y me rogó que asumiera la culpa, ahora me escupía, llamándome exconvicta, inútil y fea, y me dio una patada en el pecho. Morí en el acto, a pesar de los esfuerzos por salvarme. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en el día en que Charlotte recibió su carta de aceptación a la universidad. Mamá, papá, mis resultados están listos. Me aceptaron en la Universidad de Yale, exclamó emocionada Charlotte Carter, mi hija adoptiva. Bueno, claro que sí. Después de todo, eres la hija de Jack Carter. Yale es una de las mejores universidades. Has hecho a tus padres muy orgullosos, cariño. No acaba de llegar tu bono de fin de año. Dale todo a Charlotte y cómprale ese BMW, declaró orgullosamente mi esposo, Jack. Era una conversación que conocía demasiado bien y de inmediato me di cuenta de que había renacido. Papá, todavía soy joven. Un coche sería demasiado llamativo. Además, mamá trabaja tan duro para ganar ese dinero. Me sentiría mal gastándolo, dijo dulcemente Charlotte. En mi vida pasada, siempre pensé que era una chica amable, respetuosa y considerada, pero después de ir a prisión, supe que no era más que una serpiente escondida detrás de una dulce sonrisa. Pero tu papá te prometió que si entrabas a Yale, te compraría un BMW, dijo Jack, mirándome expectante. Jack era un esposo que se quedaba en casa y todos nuestros gastos del hogar los cubría yo. En mi vida anterior, incluso me sentí culpable por no darle un hijo propio. ¿Por qué me miras a mí? Tú hiciste la promesa, no yo, respondí fríamente. Tanto Jack como Charlotte me miraron con los ojos muy abiertos. En mi vida pasada, siempre estaban perfectamente sincronizados. Charlotte interpretando a la inocente Ángel y Jack al padre devoto, todo para sacarme dinero. Y tontamente había caído en ello una y otra vez, pensando que Charlotte era una hija amorosa y Jack un hombre generoso que la trataba como a su propia hija. Pero ahora, viendo cómo actuaban de la misma manera, no sentía nada más que asco. ¿Perdiste la cabeza hoy? Charlotte entró a Yale. ¿Eso es algo que celebrar? ¿No puedes ni siquiera comprarle un coche? ¿Mereces siquiera ser su madre? ¿O es que nunca la has visto realmente como tu hija? Jack me reprendió. Papá, no digas eso. $50,000 no es una cantidad pequeña. Y el negocio de mamá necesita el dinero para seguir funcionando. Está bien si no compramos el coche, dijo Charlotte, todavía interpretando el papel de hija comprensiva. Bien, entonces le compraremos uno más barato. ¿Qué tal un coche de $30,000? Gritó Jack, volcando su enojo hacia mí. ¿Has estado viviendo bajo una roca? ¿Desde cuando un coche de $30,000 se considera barato? Si quieres comprarle un coche tan desesperadamente, ¿por qué no usas tu propio dinero? Me burlé. Jack me miró, incapaz de creer lo que acababa de decir. Charlotte tenía la misma expresión de sorpresa, como si el mundo se hubiera volteado al revés. En mi vida pasada, sus trucos siempre funcionaron conmigo y habría hecho cualquier cosa por ellos. Me estafaron una y otra vez y todavía creía que eran buenas personas. Mamá, no necesito un coche. Por favor, no peleen. Todo esto es culpa mía, gimoteó Charlotte, las lágrimas desbordándose de sus ojos. En mi vida pasada, la habría abrazado, limpiado sus lágrimas y prometido darle lo que quisiera. Pero esta vez, sabía mejor. Charlotte era una víbora manipuladora. Ver sus lágrimas falsas hizo que mi sangre hirviera. Le di una bofetada en la cara, fuerte. Padre e hija se quedaron congelados, de shock. Charlotte me miró con terror y confusión en sus ojos. ¿Un mosquito te picó la cara? Lo aplasté demasiado fuerte, dije, fingiendo preocupación, mientras extendía la mano para tocar su mejilla enrojecida. Al día siguiente fui a mi oficina e inmediatamente cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias, incluidas las de pago en mi teléfono. Esta vez no dejaría que Jack se apoderara de mis activos. Más tarde, pedí a la escuela el número de registro SAT de Charlotte y busqué sus puntuaciones reales. Me quedé atónita. Solo obtuvo 230. Incluso con 400 puntos adicionales, no habría podido entrar en Yale. En mi vida anterior, Charlotte me había mostrado varios de sus puntajes de exámenes simulados, siempre por encima de 650. Le había creído entonces, pero ahora me di cuenta de que esos informes de puntajes debían haber sido falsificados. Esa tarde, fui a un investigador privado y lo contraté para que investigara a Jack y Charlotte. Sospechaba que en realidad eran padre e hija,
Hace 12 años, Jack me llevó a un orfanato, y de todos los niños allí, eligió a Charlotte. En ese momento, pensé que simplemente se habían sentido atraídos el uno al otro por el destino. Pero, mirando hacia atrás, la forma en que habían conspirado contra mí no tenía otra explicación. La habían estado planeando durante 12 años, drenándome poco a poco de todo lo que tenía. Una semana después, recibí un mensaje del banco diciendo que mi tarjeta de crédito suplementaria había sido cargada con $30,000. En mi prisa, había olvidado cancelar la tarjeta suplementaria. Le había dado la tarjeta a Doug por conveniencia, para que pudiera comprar alimentos y cubrir los gastos del hogar. Pero no necesitaba adivinar. Sabía que los $30,000 se habían usado para comprar un coche. Rápidamente llamé al banco y cancelé la tarjeta. Esa noche, al llegar a casa, vi un BMW X2 nuevo, sin placas, estacionado afuera. Cuando entré, Charlotte estaba allí, sonriéndome dulcemente, mientras me entregaba mis zapatillas. «Bienvenida a casa, mamá. Debes estar cansada del trabajo». Al ver su sonrisa falsa, deseaba más que nada darle otra bofetada, pero tenía que controlarme hasta tener todos los hechos. «¿Tu papá te compró el coche?», pregunté con frialdad. «Mamá, yo no lo quería, pero papá insistió». «No había nada que pudiera hacer», dijo con su expresión más inocente. «He cancelado tu tarjeta suplementaria. A partir de ahora, te daré 1,000 al mes para los gastos del hogar. Si necesitas comprar algo grande, solo avísame y yo lo compraré para ti». ¿Qué se supone que significa eso? Nuestra hija entró en YAL, no merece una recompensa. Doug irrumpió, su rostro rojo de ira. «Casi los expongo allí mismo. 230 puntos, esa patética puntuación. No la llevaría a YAL en 1.000.000 de años. Pero me contuve. Solo estoy pensando en ella. Todavía es joven. Acaba de obtener su licencia de conducir y si tiene un accidente. ¿Entonces qué? ¿Se supone que debo enterrar a mi propia hija?», pregunté, fingiendo estar preocupada. Doug golpeó la mesa con el puño y se levantó de un salto. «Solo me preocupo por su seguridad». Simplemente eres demasiado tacaña para gastar dinero». Doug me miró con desdén. «Mamá, ¿enfadaste porque papá usó tu dinero para comprarme un coche?». Charlotte inmediatamente se puso en modo víctima, sus ojos llenos de lágrimas. Le acaricié suavemente la cabeza y dije: «¿Cómo podría molestarme en gastar dinero en ti? Solo estoy preocupada por tus habilidades de conducción. Si te pasara algo, ¿cómo podrías seguir viviendo? Si ellos podían jugar sus juegos, yo también podía». «Mamá, entré en YAL, una de las mejores universidades del país. Cualquier otra madre habría organizado una gran fiesta y me habría colmado de regalos. Pero tú no has hecho nada. ¿Ya no me amas?». Doro, su actuación era impecable. Su rendimiento no tenía nada que envidiar a una brillante actriz. Continué acariciando su cabeza y le respondí: «Bueno, hoy en día el país promueve la frugalidad. Hacer una fiesta sería un desperdicio. Además, es importante ser humilde. Ser demasiado ostentosa solo hará que los demás sientan envidia. En cuanto a los regalos, ¿acaso ese BMW no es un regalo? Mamá, ya no me amas. ¿No lo entiendes? El coche no es para presumir ni para facilitarme la vida. Es porque quiero cumplir un sueño. Quiero llevarte en un viaje por carretera por todo el país para agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Charlotte, aprecio tu sentimiento, pero ¿no te parece que algo no encaja?». «¿Qué no encaja?», preguntó con genuina confusión. «¿No deberías ser tú quien gane el dinero para comprar el coche y llevarme en un viaje por carretera? Es como si dijeras que me vas a invitar a comer, pero al final soy yo quien paga la cuenta. ¿No te parece extraño?». Se quedó congelada, claramente incapaz de formular una respuesta. «Emma Richardson, ¿cómo puedes llamarte madre? ¿Cómo puedes aplastar las buenas intenciones de tu hija de esta manera?», dijo Jack, enviándole un guiño rápido a Charlotte. «Mamá, estás siendo tan cruel. Ya no me amas». Charlotte lloriqueó mientras salía corriendo de la casa. «Charlotte, espera». Jack la siguió. De repente recordé el aviso en la entrada de nuestro edificio. «Anoche las cámaras de vigilancia estaban dañadas. Están en proceso de reparación. Aseguren sus pertenencias y cierren con llave sus puertas». Estaban intentando tenderme una trampa. Con las cámaras fuera de servicio y sin testigos, podrían fácilmente incriminarme por algo. El pensamiento me hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral. Inmediatamente llamé a mi asistente, Claire, que vivía a solo 1 milla de distancia. Luego llamé a 5 de mis empleados y les dije que había una reunión de emergencia en mi casa y que debían venir lo antes posible. Cubriría el costo de sus taxis para las 9 de la noche. Escuché que la puerta se abría y salí del estudio. «¿Has estado aquí todo el tiempo?», pregunté. «Sí». «No te creo. No saliste a buscar a Charlotte. Ya no es una niña. Puede cuidarse sola». «¿Qué clase de madre eres?
¿Cómo puedes ser tan insensible? No podemos protegerla para siempre. Tiene que caminar por su propio camino, dije fríamente. Después de 10 minutos más de discusiones, Charlotte regresó corriendo a la casa, con una expresión frenética. Inmediatamente se arrodilló frente a mí. Mamá, estuve en un accidente de atropello y fuga. Por favor, tienes que asumir la culpa por mí. Sálvame. Acabo de entrar en Yale. Mi vida apenas comienza. No puedo ir a la cárcel. Al oír esas palabras tan familiares, me hirvió la sangre. Quería estrangularla en ese mismo momento. En mi vida anterior, había sido tan tonta al asumir la culpa por ella. Charlotte, no tengas miedo. No te preocupes, dije fingiendo preocupación mientras la abrazaba, consolándola llena de miedo. Por supuesto que te ayudaré. Eres mi preciosa hija. Lo sabía que no me abandonarías. Te lo juro. Cuando salgas de la cárcel, te compensaré. Seré la mejor hija. ¿Cárcel? ¿Qué cárcel? La empujé, fingiendo sorpresa. Mamá, ¿no dijiste que me ayudarías? ¿No dijiste que asumirías la culpa? Preguntó, su voz llena de confusión. Cuando dije que te ayudaría, me refería a que te contrataría al mejor abogado. Lucharé por una sentencia reducida, dije, sonriendo dulcemente. En ese momento, el aire en la habitación se volvió espeso, como si una capa invisible hubiera cubierto todo. Vi los rostros de Jack y Charlotte, congelados en un instante, incapaces de reaccionar ante lo que había dicho. Mi mente, tan clara como el agua, ya había tomado una decisión irreversible. ¿Sabes, Charlotte?, dije con una calma aterradora en mi voz. Siempre creí que era yo quien te había fallado. Pensaba que, al ceder a tus demandas, te estaba ayudando a cumplir tus sueños, a ser la persona que siempre quise que fueras. Pero ahora veo que nunca fui más que una marioneta en tus manos, movida por tus falsas sonrisas y promesas vacías. Charlotte abrió la boca, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, levanté mi mano. No vas a manipularme más. Ya no soy esa mujer tonta y ciega que veía en ti solo a la hija perfecta. Mi mirada se endureció, mi voz se elevó, como un trueno distante, pero cercano. Lo que tú y tu padre no saben es que las piezas ya están en su lugar. He jugado sucio tanto como ustedes. Solo que, a diferencia de ustedes, ahora soy mucho más astuta. Ahora soy yo quien tiene el control. Jack dio un paso atrás, su rostro pálido, los ojos vacíos de comprensión. Charlotte, sin embargo, dio un grito de desesperación. Su rostro de niña inocente se desvaneció, revelando la serpiente que siempre había sido. Intentó acercarse a mí, pero yo retrocedí. No podía soportar la cercanía de alguien tan retorcido. «Mamá, ¿qué estás diciendo? No puedes hacerme esto». Su voz temblaba, pero yo ya no sentía pena. «Sí, Charlotte», respondí, cada palabra más fría que la anterior. «Puedo, y lo haré, porque ahora sé lo que realmente eres. La hija que una vez quise proteger. Ahora es la razón por la que perderé todo. Pero ya no me importa. Prefiero perderlo todo que seguir siendo tu víctima». Charlotte, en su desesperación, dio un paso atrás, su rostro teñido de miedo y furia. Jack intentó interrumpir, pero mi mirada lo detuvo. Ya no quedaba nada de la familia que alguna vez conocí. Solo quedaban dos personas más interesadas en lo que podían obtener de mí que en el amor o el respeto. De repente, el sonido de la puerta de la entrada se oyó de nuevo. Un golpe seco que cortó el aire. Alguien estaba ahí. La tensión en la habitación creció de inmediato, y antes de que pudiera reaccionar, Claire, mi asistente, apareció en el umbral. No había necesidad de palabras. Con un solo gesto de la mano, los empleados que había llamado antes entraron, ocupando el espacio de la casa como sombras que se movían sin hacer ruido. Charlotte miró aterrada, el miedo pintado en sus ojos. Yo sonreí, un brillo peligroso reflejándose en mi rostro. «Esto», dije, mi voz baja pero firme, «es lo que pasa cuando alguien se atreve a subestimarme». Estaba dispuesta a dejar que todo esto se desmoronara bajo el peso de sus mentiras. Pero ya no. Hoy es el último día en que juegas con mi vida. Miré a Jack, cuyos ojos ahora estaban llenos de pavor. Sin una palabra más, señalé hacia la puerta. Los hombres que había contratado se acercaron y comenzaron a tomar el control de la situación. No eran solo empleados, eran mis aliados en la oscuridad. Y esta vez, era yo quien tenía la última palabra. «Débenselo», ordené, y Charlotte, que antes se había mostrado tan confiada, ahora temblaba como una hoja al viento. Jack no dijo nada. Sabía que no podía hacer nada. Ambos sabían que sus días de manipularme habían terminado. Mientras los dos salían, con las manos atadas por el destino que habían tejido, me quedé en el umbral, mirando cómo mi vida volvía a cambiar de la manera más profunda. Ya no había vuelta atrás. La venganza, aunque amarga, había sido necesaria.
Por primera vez en muchos años, sentí que era libre.